5:41, Aurorita, muchas preocupaciones. No, Jorge, pues preocupaciones muchísimas. Si usted me permitiera preguntarle al doctor señora. Álvaro Forero. Y ya la va a preguntar usted porque comentamos hace unos minutos, Silvia, el presidente Petro, que no le gustó lo de la Junta del Banco y tampoco le gustó lo de algunos ministros. No, Jorge, mire, al presidente Gustavo Petro no le gustó la decisión del Banco de la República de mantener las tasas de interés estables. La verdad es que mientras el presidente Gustavo Petro acusa a la Junta de querer detener a su gobierno por razones políticas, expertos, analistas y empresarios lo que están haciendo es defender la autonomía del emisor. Ellos aseguran que el gobierno debería escuchar, pero también buscar acuerdos en lugar de darle prioridad a los ataques, como ha ocurrido en las últimas horas. Incluso el presidente Petro calificó de uribista a la Junta del Banco de la República. Y también por la noche, durante el Consejo de Ministros que adelantó a través de los medios públicos, lo transmitió, pues dijo que se arrepentía de haber nombrado a ministros como Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, que fue su primer ministro de Hacienda, y también Cecilia López. Marcela. Hoy Internet está dividido entre los que creen que el Banco de la República es un grupo de uribistas tratando de torpedear al presidente Gustavo Petro y los que defienden que es una entidad técnica cuya independencia hay que defender. Todo esto después de la decisión del Banco Central de mantener las tasas de interés en lugar de recortarlas, que era lo que estaba pidiendo el presidente. Porque la mayor parte de la Junta Directiva del Banco de la República es uribista. Debimos ser la mayoría esta vez. Varios de los funcionarios del gobierno Petro han estado haciendo eco hoy de las declaraciones del Consejo de Ministros, pero además el propio presidente le dedicó varios mensajes al Banco de la República en el mismo sentido. Él cree que no hay razones técnicas para mantener las tasas en lugar de recortarlas y asegura que el recorte, por supuesto, impulsaría la economía, pero el Banco de la República cree que no es el momento y hay muchos técnicos dándole la razón. Por ejemplo, Andrés Pardo de XP Investments. Yo creo que la decisión del banco pues fue una muy buena señal de la independencia del banco y va a ayudar a compensar en buena medida los riesgos que actualmente están pesando sobre la inflación, sobre la tasa de cambio, sobre la prima de riesgo del país. También han hablado en defensa de la decisión del banco analistas en Itaú Corbanca, en Casa de Bolsa, casi todo el sector financiero ha dicho hay razones técnicas para creer que el tema de la inflación no está todavía bajo control. Es más, los 32 gremios empresariales del Consejo Gremial Nacional salieron a defender al Banco de la República y a decir que su independencia es uno de los pilares sobre los que funciona nuestra economía. Eso a pesar de que varios gremios de los que firman ese comunicado, incluyendo los comerciantes y los industriales, le han venido pidiendo al banco que baje las tasas, que ya es hora de darle un respiro a la economía. No, Jorge, qué cosa, ¿no? Hombre. Doctor Álvaro Forero, ¿qué busca el presidente metiéndose con el Banco de la República y también con algunos de los exministros como el doctor José Antonio Campo? Pues con el Banco de la República busca lo que buscan casi todos los presidentes, que bajen las tasas de interés. Es totalmente normal que los presidentes peleen abiertamente con los bancos, porque los bancos tienden a ser conservadores, no bajar las tasas, y eso afecta el crecimiento económico. Por eso en Washington se dice que el presidente de la Reserva Federal tiene el grip más poderoso de Washington. Entonces, cuando uno pregunta cuál es el grip más poderoso, las bolas del presidente de los Estados Unidos. Porque si no bajan las tasas, sobre todo cerca de época electoral, pues afectan los intereses electorales del presidente. Trump vive en pelea permanente con el presidente de la Reserva Federal. El tema de la independencia es indudable. La Constitución creó esa junta para generar independencia. Pero hay que aceptar también que esa independencia ha sido relativa. Todos los gobiernos han tenido un grupo de miembros de la junta mayoritariamente seleccionados por ellos, es decir, favorables a ellos. Aquí la diferencia es que Petro no es neoliberal y la tendencia de los expertos economistas en Colombia es más neoliberal.
Entonces es normal que él diga que le está tocando distinto. Y la queja frente a los ministros es porque el entonces ministro de Hacienda, Ocampo, lo convenció de nombrar a una persona que votó en contra de la reducción de las tasas. Y luego dijo que había sido un gran error político. Es normal que un presidente sienta que se equivocó entregando cargos a unos sectores distintos a él, al petrismo, buscando llegar a acuerdos, y que no llegaron a acuerdos, pero sí se quedaron con los cargos. Esa es la pelea inevitable de siempre. Detrás de eso lo que hay es que los intentos de llegar a unos acuerdos nacionales para evitar esta polarización se frustraron. Petro está diciendo pues que fue una ingenuidad de él, y en parte tiene razón. Y tiene razón. Claro. Vea, gracias, don Álvaro. Y el doctor Pedro Viveros, ¿qué piensa usted que busca el presidente Gustavo Petro metiéndose con el Banco de la República y con algunos de sus exministros como José Antonio Ocampo? Pues mire, Aurorita, el presidente Petro siempre ha tenido esa dinámica de atacar a las instituciones y en este caso al Banco de la República. Viene hace mucho tiempo sosteniendo que ese banco podría trabajar de una forma diferente en materia de las tasas de interés. No es nuevo. Yo creo que el presidente se equivoca es en lo siguiente. ¿Para qué nombró el ministro de Hacienda que nombró? Pues supuestamente era para que persuadiera a la Junta del Banco de la República para que lograra el cometido del presidente. Entonces me parece que es la primera derrota del nuevo ministro, porque no logró persuadir a la Junta, donde tenía voceros importantes el sector del presidente Petro. Ahí me parece que el propio presidente está mandando, si se puede usar el término, a la hoguera al ministro nuevo, porque en su primera tarea lo presenta y lo manda a hacer esa tarea al Banco de la República y no lo logra. Eso por el lado del presidente. Entonces, por eso para mí es una gran contradicción que el presidente le califique mal la tarea a su recién nombrado ministro. Yo veré. Por lo segundo... Eso es un estilo, ¿no? Aurorita... Ahora, no es el primer gobierno que uno ve que el presidente regaña a los ministros. Y como que a la gente le gusta eso, ¿no? Pero yo no sé, Jorge, si comenzando una gestión el presidente mande a su ministro y lo fulmine de esa manera diciéndole que no cumplió la tarea porque no se bajaron las tasas. Digo, el presidente no lo ha dicho, pero cuando dice que el Banco de la República no lo cumplió y su ministro no hizo la gestión, pues yo colijo eso. Lo otro es el Banco de la República, cuando todos sabemos en Colombia que esa institución se creó para ser independiente, para que las respuestas que da a la situación económica del país cuando se reúne sean técnicas. Ahí no hay políticos. No lo ha logrado voltear nadie, no lo ha logrado ningún presidente cambiar su aspecto técnico, y por eso es tan valorado en Colombia tener una entidad independiente como el Banco de la República. La Constitución del 91 independiente. Pues claro, entonces... El presidente se puede poner bravo, y no es la primera vez que un presidente se pone bravo. Que el ministro de Hacienda esté en la Junta no le garantiza que no tenga la independencia. La prioridad para la Junta del Banco de la República es mantener el costo de vida, la inflación, está dictado por la Constitución. Pero además le sirve al presidente mantener la inflación controlada, Jorge Alfredo. Por eso. Y esa inflación la ha mantenido desde el punto de vista técnico la gestión del Banco de la República, con estos miembros y con los anteriores. Siempre ha sido una de las instituciones, en mi opinión, más independientes y más técnicas que tenemos, y que no ha recibido el abrazo tenebroso del Ejecutivo, no de Petro, de todos los que han intentado meter ese brazo allá en la independencia y la parte técnica del Banco de la República. Y por último, Aurorita, el presidente también se pifia, decían en el Valle del Cauca. Pifiar, equivocar. En lo siguiente. Hombre, esos ministros que él maltrata hoy fueron los ministros que le dieron el único momento en el que el presidente Petro tuvo una buena calificación, Aurorita, fue cuando tuvo esos 3 ministros que hoy califica de malos. Entonces, ¿cómo es posible que los que le dieron un buen resultado los primeros 6 meses, si usted mira las encuestas de los 2 años largos del presidente Petro, el único momento que gozó de favorabilidad en Colombia fue cuando tuvo esos 3 ministros en el gabinete?
A partir de que lo sacó Aurorita, Sí. comenzó el presidente el declive que hoy mantiene. Tiene entre un 25 y un 30% permanente y el resto del país no está con él. Entonces yo creo que el presidente se equivoca en las tres cosas, porque maltrata a una junta que es técnica, descalifica a su ministro en la primera gestión, pero no contento con eso, habla mal de los ministros que fueron los que le dieron oxígeno en el único momento en el que el presidente tuvo una favorabilidad con el país. Por eso le digo que se pifia al presidente. Pedro, sabe que esta noche, para que no se la pierda ni usted ni quienes nos ven y nos oyen a través de Blue Radio, de YouTube y de Ditu, Alejandro Gaviria le responde al presidente Gustavo Petro en Recap Blue. Así que a las 8 de la noche en punto, conéctense porque tenemos entrevista con el exministro Alejandro Gaviria, a quien, entre otras cosas, el presidente Gustavo Petro dijo que le habían visto la cara de pendejo. Responde y responde duro el exministro Alejandro Gaviria al presidente Gustavo Petro esta noche en Recap Blue.